Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar. Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Seguimos en Mundo Agro y ahora nos vamos a asomar a más información relacionada con el desarrollo tecnológico. Y en esta oportunidad, en el último encuentro de valor agregado, el segundo que se realizó en Marcos Juárez, hablando de soja, una técnica que realiza investigaciones de laboratorio nos determinó cuál es la importancia que tiene la clasificación de la soja obtenida para destinarla a aceite o a expeller. Esta es la nota. Llegó Expo Unión 2012, en el Año Internacional de las Cooperativas. Jueves 16 de febrero, 19:30 horas, charla para todo el público, el rol de las cooperativas en la nueva ruralidad, con el licenciado Eduardo Fontella. Viernes 24 de febrero, jornada a campo, conferencia sobre medio ambiente y administración agropecuaria, charla sobre cultivos alternativos, con el ingeniero del INTA, Gabriel Prieto. Taller para la mujer, manos en la tierra. Para los chicos, ciencia divertida junto a las Uniscop y el cierre con artistas locales y el show de Miguel Ángel Robles. Te esperamos en Expo Unión 2012. Más info en coopunión.com.ar. Marta acaba de disertar en el marco de esta jornada que organiza el INTA en Marcos Juárez. El tema de la calidad es realmente muy importante en función del destino que se va a dar precisamente con la soja cosechada. Sí, efectivamente es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que dependiendo de la calidad del producto que querramos obtener, va a ser de la importancia de la calidad del grano que debemos partir, de la materia prima que se va a procesar en esas plantas. Por lo tanto, lo que di en mi charla son aspectos básicos y prácticos a tener en cuenta en el momento de comprar la materia prima para apuntar a, por ejemplo, mayor contenido de aceite. Debemos pensar en comprar soja de primera en lugar de soja de segunda, porque mayor rendimiento va de la mano de mayor contenido de aceite. Por lo tanto, unas sojas muy rendidoras vamos a obtener un grano de muy alto contenido de aceite y la proteína va a caer. En el caso de que nuestro objetivo en la planta sea obtener harina de soja, expeller de alta proteína, deberíamos estar pensando en acopiar soja de segunda, porque la soja de segunda rinde menos que la soja de primera y el rendimiento y proteína se correlacionan inversamente. Por lo tanto, en sojas de menor rendimiento vamos a tener un incremento en el nivel de proteínas. Por lo tanto, ese concepto es muy importante a tener en cuenta. Soja de primera, mayor contenido de aceite; soja de segunda, mayor contenido de proteína. Después hay distintos aspectos que influyen en la concentración de ambos parámetros, que es lo que estuve haciendo mi presentación, desde factores ambientales, factores genéticos y de manejo de cultivo. Dentro del manejo de cultivo es muy importante el tema de fechas de siembra. En fechas de siembra más tempranas es de esperar mayor contenido de aceite que en sojas de siembra más tardías, que es más frecuente de obtener mayor contenido de proteína. El grupo de madurez también es muy importante. Los grupos cortos, que son más rendidores, llevan siempre en el grano mayor contenido de aceite que los grupos largos, que tienen mayor contenido de proteína. El efecto de las temperaturas también es fundamental. Las temperaturas en llenado de grano. En la zona norte de nuestro país, en la región 1, es una región que se caracteriza por producir alto contenido de aceite y alto contenido de proteína, semejante a lo que ocurre con la soja de Brasil, que se caracteriza en el mundo porque tiene buena calidad en general, buen contenido. ¿Decidido por el clima? Sí, el efecto del clima es muy importante. Y en el caso del aceite, las temperaturas son claves porque hace que se concentre mayor contenido de aceite en relación a una soja que en llenado de grano se dieron temperaturas bajas. Y bueno, ahí se pudo ver en mi presentación la diferencia entre regiones sojeras del contenido en general de proteína y aceite. Para la región Pampeana Norte, que es donde nos encontramos ubicados aquí en Marcos Juárez,
la principal zona productora de soja argentina, la zona núcleo sojera, se caracteriza por ser variable el nivel de proteína, sobre todo dependiendo de las condiciones de ambiente de cada año. Entonces, en años de alta productividad obtenemos una caída en la proteína y en años que son más secos, que los rindes son más bajos, una proteína más alta. Eso también relacionado a aceite. El aceite de la soja argentina siempre es muy alto porque en general tendemos a generar variedades de mayor productividad, por lo tanto las variedades que salen al mercado son de un alto rinde y llevan entonces una mayor concentración de aceite en su composición en el grano. Así que bueno, esos factores que van incidiendo en la expresión de uno y otro parámetro es muy importante, o sea que el aspecto genético, que uno de entrada pensaría que tiene una influencia mayor, en un estudio que hemos hecho de 20.000 muestras nos dio que el efecto genético en proteínas es del 13% nada más, contra un 56% del efecto ambiental, y en aceite es alrededor de un 11-12% el efecto de la genética. Es decir, hay una serie de factores que están incidiendo fuertemente mucho más que lo que es la parte genética. El efecto ambiental, el efecto de manejo y bueno, en tercer lugar estaría el aspecto genético. El secreto que debe conocer el productor a la hora de darle un destino, precisamente la materia prima. Sí, es muy importante de sembrar el grano, la soja en la fecha óptima y en el caso de, por ejemplo, grano verde, que es otro aspecto que también mencioné, que se viene dando desde el año 2001-2002, que apareció fuertemente en el 2003-2004 como un problema serio para el país, se viene dando todos los años y está provocado por distintos factores. Uno de ellos es el estrés calórico e hídrico en llenado de granos, que ese efecto hace que se interrumpa la degradación de la clorofila del grano, que se produce cuando alcanza el punto de madurez fisiológica del grano, que completó su formación de los distintos componentes y luego pierde humedad y va perdiendo por esta degradación enzimática el color verde. Cuando eso se interrumpe por altas temperaturas y baja humedad relativa ambiente, hace que el grano quede verde. Otro de los factores que pueden producir esa interrupción de la degradación de la clorofila es heladas, efectos de enfermedad de fin de ciclo, estrés hídrico. Es decir, hay una serie de factores que provocan que año tras año tengamos ese porcentaje de grano verde en mayor o menor proporción. En la cosecha pasada fue bastante alto, estuvimos alrededor de promedio entre soja de primera y segunda de un 6-7%, y bueno, es importante tener en cuenta que la base de comercialización es del 5% y la tolerancia es del 10% en grano verde y el descuento para superior al 5% es 0,2 por cada % o fracción proporcional. Y el efecto que produce en el aceite y en la harina de soja es, en el caso del aceite, que es un aceite color verde por efecto de la clorofila, semejante a a un aceite de oliva, y en el caso de la harina de soja o el speller produce una dilución porque el tegumento queda más adherido al grano y por lo tanto pasa a la harina de soja, y como el tegumento no tiene proteína, produce una dilución en las proteínas de la harina de soja. Entonces en las grandes aceiteras se plantean el problema de que tienen menos proteína en la harina de soja. En el caso del aceite de soja verde tienen que recurrir a filtrados especiales que encarecen el proceso porque si no tiene grandes descuentos en la exportación. Es decir, hay una serie de factores que hacen a la expresión de la calidad final de la producción sojera dependiendo de cada año y que hace que después tengamos determinada calidad en los productos y subproductos que estamos procesando. Es fundamental que el productor tenga un análisis acabado respecto a lo que se ha producido y al manejo del grano. Es muy importante, sí, que se informe. Estas charlas vienen muy bien
porque conceptos así que son básicos por ahí no se conocen y es muy importante. Otra de las cosas, es importante también que conozcan que nuestro laboratorio es laboratorio de referencia a nivel nacional en trigo y soja y en Marcos Juárez, y asesoramos desde el productor a toda la cadena de la soja hasta la exportación, a las industrias, haciendo cantidad de proteína, aceite, actividad ureásica para determinar el punto justo desactivado de los factores antinutricionales de la soja, que son fundamentales para que ese speller o harina de soja se pueda dar a los animales, a los monogástricos. Ingresando a la página de INTA Marcos Juárez, que es www.inta.gov.ar/mjuárez, hay una referencia que es servicios del Laboratorio de Calidad Industrial de Cereales y Oleaginosas. Se ingresa ahí, está el listado de los análisis para trigo y para soja, cantidad de muestra que deben traer al laboratorio y el costo. De esa manera estamos colaborando con toda la cadena de la soja, asesorando a los productores o quien lo requiera en el análisis con mucha exactitud y seguridad desde ya, ¿no? Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vallecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. Vamos a la pausa, ya seguimos con más Mundo Agro.